Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de la segunda de las clases de la materia y vamos a discutir los principales conceptos emergentes o presentes en la obra Internados de Erving Goffman, que no solamente es una pieza fundamental al interior de los estudios sociales a propósito de la prisión, sino que también ha sido utilizado por distintas ramas de la sociología y distintos enfoques teóricos por la calidad, la riqueza y la vigencia de sus análisis. Erving Goffman fue un sociólogo canadiense formado en el marco del interaccionismo simbólico y se lo considera el padre de la microsociología, debido a que entendía que el análisis estaba orientado a poder hacer análisis vinculados a los fenómenos sociales o respecto de la realidad social a partir de lo que él identificaba como la interacción a pequeña escala. Es decir, que él entendía que estudiando y analizando la interacción entre dos personas era posible estudiar el funcionamiento de la sociedad, o algunas aristas al menos de la sociedad. Este texto, Internados, es entonces el libro que recopila el informe de una investigación que él hizo entre el año 1955 y 1956, en donde estuvo ingresando a un hospital de internación de salud mental, que podríamos conocerlo como manicomio u hospital psiquiátrico, que estaba ubicado en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Ingresó porque le contó su situación y su universidad logró hacer un vínculo con el director de este hospital de internación de salud mental, y la particularidad de su investigación o de su trabajo de campo es que durante todo ese año que ingresó, el único que sabía que él estaba ingresando y estaba realizando el proceso de recolección de información para su investigación era el director de la unidad. El resto del personal y las personas internadas creían, porque él así lo había manifestado, que era un docente, un auxiliar del docente de educación física. En este sentido, su trabajo fue un trabajo de investigación, o su trabajo de investigador fue encubierto, se desarrolló de forma encubierta. El objetivo del cual parte esta obra es la idea de comprender, o la intención del autor de comprender el mundo social de los pacientes de acuerdo a sus propias experiencias y los propios significados que le atribuían a sus acciones y a sus interacciones. En este sentido, al igual que Graham Sykes para la prisión de máxima seguridad del estado de Nueva Jersey, también Goffman utiliza entonces una metodología de investigación de tipo etnográfica. Uno de los aportes más significativos de esta obra tiene que ver con la definición que brinda de un concepto muy importante como es la institución total. Y Goffman nos va a decir que nosotros nos podemos encontrar en el mundo social 5 tipos de instituciones totales distintas. En primer lugar, aquellas destinadas al alojamiento y vivienda de las personas discapacitadas o incapaces. Tal es el caso de los geriátricos, los orfanatos o los hospitales para personas discapacitadas, donde residen personas discapacitadas. En segundo lugar, las residencias para personas que representan un peligro involuntario, tal es el caso de los hospitales psiquiátricos o los centros de internación de salud mental. En tercer lugar, los espacios de alojamiento para las personas que representan un peligro intencional, como el caso de las prisiones. En cuarto lugar, o el cuarto tipo de instituciones totales son aquellas en donde residen personas por motivos laborales, como puede ser un cuartel o un barco. Y en quinto lugar, las residencias por motivos religiosos, y en esta quinta categoría ingresarían los conventos y los monasterios. Ahora bien, la definición que brinda de institución total es la siguiente:
es un lugar de residencia y trabajo en donde una cantidad considerable de personas que se encuentran en igual situación se encuentran aislados de la sociedad y durante su encierro comparten una rutina diaria que se encuentra administrada formalmente. Ahora bien, esta definición implica entonces 4 características centrales. Por un lado, identifican que una institución total es un lugar en donde se realizan en su interior todas las actividades humanas básicas y cotidianas: dormir, trabajar, recrearse. Y además de realizarse en un mismo espacio, se realizan bajo una misma y única autoridad. Esa primera de las características. La segunda de las características tiene que ver con que todas esas actividades diarias no se realizan en soledad, sino que se realizan en compañía de una importante cantidad de personas que comparten una situación vital similar. Y la tercera tiene que ver con que todas las actividades diarias están estrictamente reguladas mediante un sistema de normas implícitas y explícitas que provienen de una autoridad jerárquica, que provienen de una autoridad de arriba, por decirlo de alguna manera. Son normas que vienen de arriba hacia abajo, provienen de una única autoridad. Y la cuarta de las características indica que al interior de toda institución total se produce o existe una fuerte separación, una importante escisión entre el grupo supervisado y el grupo supervisor. Reforzando entonces el carácter binario de las instituciones totales, Goffman nos va a decir que cada uno de los grupos se representa al otro en base a estereotipos estrictos y hostiles. En este sentido, señala que el personal entiende o identifica a los internos como personas especialmente crueles y hostiles, y los internos dicen de los custodios que son personas muy severas y despóticas. Pero además, en esta relación opuesta o binaria entre ambos grupos, lo que se puede ver es que también son opuestas las autorrepresentaciones de cada uno de ellos. Los guardias se autoperciben como superiores y justos, mientras que las personas alojadas o los internos, utilizando por supuesto el vocabulario que usa Goffman en su obra, se identifican como débiles, vulnerables e inferiores. Ese antagonismo de funciones, y esta quizás es una de las diferencias o las primeras diferencias que podemos trazar respecto de lo que identifica Gresham Sykes en la prisión del estado de Nueva Jersey, es que el antagonismo está reforzado, o la condición de posibilidad de ese antagonismo entre los dos grupos está dado porque las interacciones entre ambos se encuentran fuertemente restringidas. Y esto, va a decir Goffman, va formando dos mundos social y culturalmente muy distintos, muy diversos entre sí. Y en este sentido podemos pensar entonces, o podemos detenernos un poco más en lo que Goffman identifica como el mundo del interno. Lo primero que le pasa a una persona que ingresa a una institución total, nos va a señalar el autor, es que es sometido a un proceso de mutilación del yo. Ese es otro de los conceptos muy importantes de este texto. Y esa mutilación del yo tiene que ver o puede ser definida como una transformación en la idea que cada persona tiene de sí mismo, y esa transformación se debe u ocurre debido a la separación de su vida cotidiana y de los roles que en su vida cotidiana esa persona desarrollaba. En este sentido, Goffman parte de la premisa de que la vida cotidiana es el marco de referencia a partir del cual las personas se conciben y se entienden a sí mismas y también al mundo que las rodea. Y entonces lo que ocurre o lo que va a estar implicado en este proceso de
mutilación del yo es el despojo de los roles cotidianos. Y estos roles cotidianos son básicamente los roles que una persona desempeña en su trabajo, en su familia, en el marco de su círculo social y sus amistades. Y la mutilación del yo se puede ver desde un momento muy iniciático, desde la instancia del ingreso a este tipo de instituciones. Y se puede identificar entonces o se puede evidenciar en los procedimientos, en los primeros procedimientos de admisión de los sujetos que ingresan. Ustedes imaginarán que cuando una persona ingresa, en este caso, a un instituto de internación de salud mental, pero puede pensarse lo mismo para una prisión, lo primero que le ocurre es que lo requisan. Y la requisa tiene que ver o se desarrolla en base a la obligación de la persona ingresante, del interno, a desnudarse, a mostrar sus partes íntimas. Por lo general son sometidos a una revisación por parte de profesionales de la salud para poder chequear en qué estado de salud ingresan. Pero esta situación de la requisa implica una humillación derivada de la exposición de las partes íntimas. Por lo general se realizan desnudos totales. En ocasiones implica algún tipo de manoseo, de contacto físico con los custodios o el personal que está realizando el procedimiento de revisión. Pero además de la requisa, otra de las primeras situaciones a las que se enfrentan las personas ingresantes es la separación de todas las pertenencias. Se le quita todas las pertenencias que las personas traen de su vida en libertad o su vida extramuros. Se le quitan los objetos personales y se le quita también todas sus vestimentas. Y además, en tercer lugar, ocurre otro proceso que Goffman identifica o llama como desfiguración del cuerpo, que está vinculado o que hace referencia desde los cortes de pelo obligatorios que en algunas de estas instituciones le imponen a los internos o las internas, pero también con otros rituales de iniciación, que podríamos llamar rituales de iniciación, como el sometimiento a distintos golpes y vejaciones al momento de la entrada, que es conocido habitualmente como requisa, el fenómeno de la requisa. En cuarto lugar, también se puede ver una mutilación del yo más simbólica, referida a la supresión del uso de los nombres propios y su reemplazo por números. Si uno lo pensara, en el caso de una prisión, los algunos detenidos suelen ser conocidos por sus nombres de legajo o suelen ser referidos por parte del personal de custodia en función de los números de legajo penal o legajo penitenciario. Y lo que ocurre, o lo que esto genera, y lo que trae como consecuencia, es un fuerte proceso de desidentificación y mortificación del yo. Entonces, una vez ingresados a las instituciones totales, los sujetos dejan de ser quienes eran en el mundo libre o en su vida libre y pierden sus identidades para transformarse, en algunos casos coactivamente, en internos. Y ahí también nuevamente podemos trazar algún vínculo con lo que identifica Sykes, ¿no? Ante la pérdida de la identidad de sujeto libre, lo que hay son distintos procesos para recuperar esa identidad, pero ahora transformada en algo distinto, y entonces se recupera la identidad o se reconfigura esa identidad en torno de la identidad del preso. Algo similar va a decir Goffman, pero en principio sí podemos adelantar que lo que ocurre es una supresión de la subjetividad. Lo que hay al momento del ingreso o en el mismo momento, en la misma instancia de entrada a la institución total, es un proceso de desestructuración del yo. Y lo que se impone en su lugar es un rol de sometimiento ante una autoridad total y omnipotente. Y a partir de este sometimiento a esa autoridad, las personas pierden autonomía respecto de su mundo. Y eso se observa o cristaliza
que se deben dirigir al personal de forma extremadamente respetuosa, que deben pedir permiso para poder transitar por los distintos espacios al interior de la institución total, pierden la intimidad y deben entonces, y esto genera entonces, que las personas necesiten ante este proceso de despersonalización, que las personas recurran, mejor dicho, más que necesitar, que las personas recurran al marco de referencia institucional que les permita entonces reorganizar ese yo desestructurado o mortificado desde el ingreso a la institución total. Y ese marco de referencia institucional va a estar conformado por tres elementos principales. En primer lugar, lo que el autor identifica como normas de la casa, que son un conjunto explícito y formal que prescribe y proscribe las distintas conductas que el interno a las que se debe ajustar. Es decir, las normas de la casa vendría a ser algo así como lo que puede hacer y lo que no puede hacer el interno o la interna al interior de estas instituciones. El segundo de los elementos del marco de referencia son las recompensas, este pequeño grupo de privilegios, mínimos por supuesto, que se entregan a cambio de la obediencia al personal, a los custodios. Y el tercer elemento, por supuesto, son los castigos, que vienen a consecuencia o que son una respuesta del quebrantamiento de las reglas internas y que tienen la característica de ser mucho más severos y más duros que las sanciones que uno puede tener habitualmente en el marco a partir de la infracción de las normas de la vida extramuros. El sistema de premios y castigos entonces va a ser una forma de organización típica o inherente a las instituciones totales, pero con la particularidad, nos va a señalar oportunamente Goffman, que tanto los premios como los castigos se refieren a cuestiones muy distintas a lo que podemos pensar son los premios y castigos que podemos recibir en la vida libre. En primer lugar, porque los premios solamente serían la ausencia momentánea de las privaciones que sufren las personas al interior de estos espacios, y los castigos, como les adelantaba recién, son prácticas por lo general ostensiblemente más severas y más violentas que la de la vida extramuros. Otra de las características es que la posibilidad de acceder a una libertad futura se organiza en el mundo de los internos al interior de lo que podría considerarse los privilegios, entendiendo de esta forma que hay algunos actos y algunas acciones que pueden prolongar esa reclusión y hay otros que pueden acortarla o morigerarla. Por otro lado, la administración de este sistema premial o de esta lógica premial, que en varias ocasiones se trata de castigos informales, no solamente estamos hablando de la administración de castigos formales, recae exclusivamente sobre el grupo de los supervisores o de los guardias. Y en ese sentido es que tienen un poder, nos va a decir Goffman, y en este sentido se va a separar de la lectura de Sykes, el poder que tienen es mucho más importante, es mucho más visible, mucho más palpable, y en este sentido es un poder tanto positivo como negativo. Es un poder que puede premiar o es un poder que puede castigar. En este sentido, la lógica premial tiene un peso mucho más importante que el que veíamos en el texto La Sociedad de los Cautivos, en la primera parte de esta clase. En ese marco de opciones premiales o en ese abanico de castigos posibles o privilegios, ese abanico o ese listado suele ser el principal marco de referencia respecto del cual los internos orientan sus acciones o sus conductas. Y a partir de la lógica premial es que van reconstruyendo su nueva identidad de internos. Y por eso destinan gran parte del día y gran parte de sus actividades cotidianas a obtener la mayor cantidad de beneficios posibles o a evitar
dentro de lo posible, la imposición de castigos. Ahora bien, hay distintas... Lo que ocurre en este proceso de desestructuración del yo y reconstrucción de una nueva identidad a partir del marco de referencia que ofrecen las instituciones totales es que las personas o los sujetos se adaptan de distintas formas a estas instituciones totales. Y Goffman va a decir que hay distintas modalidades de adaptación a las instituciones totales. La primera de ellas la define, Goffman la identifica como la regresión situacional. Y con esta denominación, Goffman va a definir a aquellos internos que se abstienen de la participación en el marco de las interacciones sociales al interior de las instituciones, aún de las más básicas. Lo que ocurre o lo que media es una suerte de profundo estado de introspección por parte de los internos que se retiran del mundo social. La segunda tiene que ver con la forma de adaptación identificada como la línea intransigente, que son o que con ella se puede identificar a aquellos sujetos que mantienen una actitud desafiante hacia la institución y una negativa permanente a colaborar con el personal. El autor nos va a señalar que suele ser una forma de adaptación que se desarrolla o a la que recurren las personas durante los primeros tiempos de ingreso a las instituciones totales, porque después se hace muy difícil sostenerla y entonces rápidamente derivan hacia otra de las formas de adaptación. La tercera de las formas de adaptación es la colonización. A través de esta modalidad, la persona colonizada se convence a sí misma de que el mundo al interior de la institución total es el mejor que ha tenido, es la mejor de las situaciones por las que ha atravesado, y entonces comienza un proceso de construcción de su vida, una vida estable, orientada a obtener el máximo de satisfacciones que se pueden conseguir al interior de estos centros de internación. Suelen ser personas además que son reticentes a la posibilidad de abandonar la institución total. Y la cuarta modalidad de adaptación es la conversión, que con esta denominación Goffman se refiere a aquellas personas que asumen la perspectiva de los custodios como propia y se orientan a desempeñar el rol del interno perfecto. A diferencia del colonizado, que podríamos decir que se organiza para pasarlo lo menos mal posible al interior de la institución total, el converso presenta una orientación más disciplinada, más moral. Se compromete con las lógicas de funcionamiento de la institución total y se muestra siempre disponible a cualquier orden o a cumplir con cualquier actividad propuesta por parte de por el personal de custodia. En este sentido, por supuesto, regresión situacional, línea intransigente, colonización y conversión son 4 modalidades de adaptación que necesariamente tenemos que entenderlas como tipos ideales. En la realidad Goffman identifica que nunca se producen de forma pura, sino que por lo general se encuentran amalgamadas con alguna de las otras modalidades de adaptación disponibles, pero que sin embargo nos sirven de esta forma, tenerlas identificadas como las 4 líneas de adaptación, a los efectos de poder comprender más en términos esquemáticos el funcionamiento interno de una institución total. Entonces, a modo de cierre, me interesa hacer especial énfasis en la definición que brinda Goffman en esta obra fundamental de institución total, los distintos tipos de institución total que identifica, poder comprender entonces el proceso de mortificación
que está subdividido en distintos rituales iniciáticos que son a los que son sometidas las personas una vez que ingresan a estos espacios, el marco de referencia institucional que posteriormente le brinda la institución o que produce la institución y respecto del cual los internos reconstruyen algo de la identidad perdida. Ese proceso de reconstrucción perdida también pensarlo en función de las distintas modalidades de adaptación de los sujetos a las instituciones totales. Eso es todo entonces, y habiendo conversado y habiendo discutido en torno de los conceptos de la sociedad de los cautivos de Graham Sykes y de la obra Internados de Erving Goffman, damos entonces por concluida la segunda de las clases de la materia. Saludos.